Hugo Yasky, secretario general del STA y diputado nacional del Frente de Todos. Yasky, Eva Moreira lo saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, Yasky, queríamos conversar con usted acerca de lo que fue y de lo que dejó también el acto ayer en tribunales. ¿Qué balance hace sobre esta movilización que se realizó? Y la verdad que fue una movilización muy potente, no solamente por la multitud que nos acompañó, sino también el discurso de Axel, de Vanessa, la presencia muy fuerte y notable de sindicatos, los compañeros metalúrgicos, los MATA, los otros gremios de la CGT, la CTA, mucha gente que además fue por motus propias, de manera que todo eso compone un marco multitudinario y heterogéneo que fortalece el reclamo que estamos haciendo de renuncia de los miembros de la Corte y también de denuncia de la persecución y el intento de perjudicar a Cristina Kirchner. Yasky, además de ser una movilización claramente dirigida al Poder Judicial, también fue una movilización en la que se pidió de alguna forma que Cristina Kirchner sea la que encabece el armado electoral de cara a este 2023. Sí, por lo menos estuvo muy presente en el contenido del documento, que aunque lo hace de manera elíptica, plantea el papel y la centralidad de Cristina. En el discurso de los que intervenimos después también, y ni que decir en la rápida respuesta que generó la visión de Cristina en la multitud. Así que eso desde ya atravesó todo el acto del principio al final. Ya hablando más un poco sobre las elecciones, ¿no? Ayer conversábamos con Plaini también y hablamos de la dificultad que tiene este año el Frente de Todos, de cara a las elecciones, porque hay poco para mostrar en términos de gestión, ¿no? Entonces, ¿con qué el Frente de Todos va a ir a las elecciones este 2023? Yo creo que lo tiene que hacer asumiendo que hay una parte quizá la más importante de la promesa electoral que hizo el Frente de Todos, que era resolver o achicar los niveles de pobreza, mejorar la situación de la distribución de la riqueza, mover la aguja del punto en que le había dejado clavado Macri con su gobierno de ricos para ricos, y que no se pudo hacer, y proponer cuáles son las medidas que creemos que tenemos que encarar para poder hacerlo. Ser capaces de señalar que esas cuestiones que faltan tienen que ver con enfrentar a sectores del poder concentrado que, quieren una Argentina que profundice todavía más la desigualdad. Lo acabamos de escuchar cuando dicen que vienen a cortar de un hachazo, rebanar de un hachazo el 20% del presupuesto, otros emplean la metáfora en la mitad del Estado. Del otro lado sabemos que vienen por más ajustes, por más concentración de la riqueza, y nosotros creo que la única manera que tenemos de sentirnos con derecho a pedirle a nuestra gente que nos acompañe para un próximo mandato es planteando las cosas que hay que hacer y los intereses que hay que enfrentar para que efectivamente esa distribución de la riqueza se empiece a ver en la vida cotidiana. Yasky, también, ya pensando también en lo que van a ser las elecciones, ¿se imagina finalmente unas PASO con candidatos candidatos de Cristina y candidatos de Alberto, o cree que todavía hay tiempo para que se vaya con un mismo candidato, por ejemplo?
Y yo creo que eso va a depender fundamentalmente de la resolución que tome Cristina respecto de la demanda para que sea candidata. Si va Cristina como candidata del Frente de Todos, es difícil imaginarse que alguien de nuestra propia fuerza quiera competir con ella en la interna. Y en la reunión que sería imposible, pero es difícil. En la reunión que tuvieron, digo, ¿no? Por lo menos trascendió que Cristina por lo menos va a seguir muy activa. Muy activa, va a seguir ocupando el centro de la cancha en relación con nuestra propia fuerza, va a seguir siendo la figura principal de la política argentina, eso lo dejó muy claro, y dejó entre signos de interrogación su condición o no de candidata a presidenta en las elecciones. Hugo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sergio Chousa lo saluda. Le quiero preguntar, ahora habiendo ya transcurrido buena parte de la película, mirando en retrospectiva lo que pasó respecto de muchas de las búsquedas de ampliación de derechos o de las luchas del sector obrero, sindical, en esta gestión, en este mandato en particular, ¿usted tiene una mirada crítica sobre el hecho de tal vez no haber tenido una postura un poco más confrontativa para con el mismo gobierno nacional, también a sabiendas del hecho de que, bueno, ya ha entrado la mitad del mandato, las rispideces respecto de la conducción del campo nacional, Cristina Fernández de Kirchner, ya se notaban muy flagrantes, ¿no? ¿Cree que había que reclamar más como un movimiento obrero? Nosotros tuvimos una actitud que se manifestó en términos de reclamo en muchas oportunidades, desde el reclamo de la suma fija hasta las veces que en el Consejo de Salario decidimos no acompañar la propuesta oficial. Fueron claras muestras de que nuestro sector reclamaba, y hubo otros sectores del sindicalismo que lo hicieron así, incluso dentro de la CGT. Ahora, si eso significa, si tendríamos que haber convocado a un paro, claro, una movilización, evidentemente no le íbamos a hacer el juego a la derecha, porque este no fue un gobierno que transitó un periodo de normalidad. Tuvimos la pandemia y tras cartón una avanzada fenomenal de la derecha que puso al gobierno prácticamente al borde de irse antes de que terminara el mandato, cuando asumió Massa. Si nosotros en ese contexto hubiésemos hecho una convocatoria de un paro, hubiésemos sido los ídolos de TN, de La Nación Más, de Clarín, y seríamos sindicalistas, no sé, rubio y de ojos celestes, no. En ese sentido no le íbamos a hacer el juego a la derecha. Yo entiendo el punto, un poco el debate que ahora uno está viendo que se está suscitando. Uno escuchó declaraciones de ayer de Soledad Alonso del gremio de trabajadores de ANSES, donde se empieza a meditar el hecho de que, bueno, la última ratio de reclamos futuros ante una avanzada neoliberal en el caso de un cambio de gobierno puede ser tus antecedentes sobre si estuviste o no en la calle ante situaciones similares de este gobierno. Usted entonces prioriza el contexto que sufrió. Porque, digamos, el sindicalismo no es un ente, digamos, que atemporalmente tiene que repetir conductas. Claro. Me acuerdo que cuando lo discutíamos en la CGT antes de la fractura, yo decía, mira, una cosa es ser independiente, autónomo, y otra cosa es ser neutrales. Si hay un conflicto, en aquella época estaba el conflicto con el sector agrario, y nosotros pretendemos caminar por el mundo en estado de pureza química y neutralidad permanente, nos equivocamos. Cuando un gobierno es asediado por los grupos del poder concentrado, cuando es asediado por el FMI, cuando es asediado por la derecha mediática, cuando su líder es un
o sus máximos líderes son perseguidos, uno sabe que hay determinadas medidas y acciones que no las puede poner en marcha, independientemente de que, por supuesto, la derecha va a reclamar airadamente. Vos fijate, cuando el SUTEBA, no solamente el SUTEBA, también la FEP, firmó paritarias que fueron ventajosas para los docentes, que lo siguen siendo con Kicillof. Claro. Clarín y La Nación editorializan diciendo, Baradel no convoca al paro como convidar. Baradel ahora resulta que se olvidó de hacer paro. Y por supuesto, si uno lo viera fuera de contexto, diría, uy, es cierto, hace 3 años que Baradel no convoca un paro, hace 3 años que la CTA no convoca a una marcha. Lo que pasó en el medio es que no teníamos despido del Estado, es que no teníamos recorte de salarios, es que teníamos paritarias libres, por supuesto, políticas que quedaron a mitad de camino, porque con las paritarias libres no pudimos resolver el drama de los que tienen salario por debajo de la línea de la pobreza, pero en un contexto en el que el movimiento sindical no era perseguido, donde no estaba la Gestapo sindical, ni había el intento de avanzar sobre los sindicatos como lo hicieron cuando intervinieron Canillita, cuando intentaron entrar a camioneros por la gestallería. Es decir, es olvidarse el contexto, es olvidarse de la realidad para este tipo de cosas. Yasky, hoy a la tarde se va a conocer el índice de inflación, que se estima que va a rondar, ¿no?, los 7 puntos. ¿Cómo califica la gestión de Sergio Massa? Y yo creo que es una gestión que es como cuando vos agarrás una casa que el que te la dejó antes la construyó sin cimiento y con las paredes que no mantienen la línea recta. Yo creo que Massa agarró una brasa caliente y trató de evitar que el gobierno tuviera que irse antes de finalizar el mandato. Si vos me decís Massa hubiese asumido al principio con el mismo programa que está poniendo en práctica ahora, seguramente hubiésemos estado en la calle peleando para que cambie la política, pero Massa asume al final, cuando ya estaba todo jugado, cuando se habían rifado los dólares que el banco tenía en las reservas, cuando se habían puesto en marcha políticas erráticas y así vueltas con Vicentín, un montón de medidas que hubiesen cambiado la historia quizás. Y por supuesto, adicionando a esto, el ruinoso acuerdo con el FMI. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos resignamos a que si el índice de inflación es el 7%, como parece que va a ser, el gobierno no haga nada. Ayer yo les dije en el discurso públicamente, así como es válido que traten de conseguir los dólares para que la economía siga funcionando, porque si no hay dólares no se pueden importar los insumos y eso significa pagar la industria, suspensiones, despidos, etcétera. Así como es válido buscar los dólares para eso, es absolutamente necesario y urgente que aparezcan los pesos para que la gente llegue a fin de mes. Y después Vanessa Siley redondeó la idea, aumento de suma fija. El gobierno tiene que proceder a dar un aumento por suma, a través de una suma fija, tiene que resolver un aumento de las asignaciones familiares. Hay que buscar medidas para que ahora, en lo urgente, no en el próximo mandato del Frente de Todos, si llegamos a ganar la elección, este tema se resuelva.